para abrir y ahí abrimos al público y ahí ya vamos comentando todo. O sea, Esta charla, conversación. Soy Rafael de la Alegría Quintana, secretario del instituto, y presentaré el evento y a los participantes. Antes bien, me permito ofrecer breve encuadre de lo que hoy nos hace coincidir. En el contexto del crecimiento del Instituto de Filosofía como proyecto educativo, el pasado 8 de marzo de este año se concretó un convenio de colaboración con la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, AC, por sus siglas la ABG, que entre otras actividades acordadas brinda apoyo terapéutico a quienes así lo quieran y decidan, siendo parte de la comunidad del IFIM, alumnos, profesores o administrativos. Esta consultoría analítica se hace a través de la clínica José Sayago, lugar de atención psicoasistencial a cargo de la APG, instituciones que hoy nos visitan con algunos de sus integrantes. Como parte de las actividades convenidas para hoy, se propone la conversación titulada Del vacío al vínculo, un encuentro para hablar de soledad, angustia y posibilidad de volver a encontrarnos. Esto con un doble propósito. El primero, ofrecer orientaciones, pistas legibles para volver a reencontrarnos, luego de las secuelas debidas a la temporada de confinamiento por COVID, evento del cual hoy ya no se habla, pero cuyos efectos se hacen patentes y se perciben socialmente. El segundo motivo es que para el día de hoy el Instituto tiene programado un entrenamiento y práctica en primeros auxilios como educación para la protección civil necesarios como centro escolar de formación. Así que integramos ambos eventos en esta jornada de atención y cuidados en el contexto de Adviento y preparándonos a la festividad cristiana de la Natividad que conmemora el nacimiento del Dios que hecho niño viene a nuestro encuentro. Paso ahora a presentar a nuestras invitadas e invitados. Eh, la maestra María del Carmen Cuenca Zavala. Ella es psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. También pertenece a la Asociación Psicoanalítica Internacional, o IPA por sus siglas en inglés, y a la Federación Psicoanalítica de América Latina, la FEPAL. Actualmente es la directora de la clínica José Sayago, y ella nos compartirá en un primer momento la exposición titulada Del vacío y la búsqueda del lugar propio, pero continúo con sus acompañantes, sus compañeros, compañeras. Eh, Laura Quintero Onche, Frida de la Paz Ávila y Adrián Gómez Hernández. Bueno, estudiantes de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y terapeutas de la clínica José Sayago estarán interactuando con los asistentes
para concretar este encuentro mediante su intervención, diálogo y así ampliar nuestro conocimiento y reflexión. Eh, Explico también que luego de la presentación de la maestra Carmen Cuenca, Juan Carlos Equigua Ramírez, religioso, sacerdote y psicoanalista de los Misioneros del Espíritu Santo, actual rector del Instituto de Filosofía, despuntará unas reacciones desde la trinchera filosófica. Después de esta última presentación, que bueno, es nuestro rector, pero estará también en la mesa reaccionando desde una bueno, le puso trinchera filosófica, o sea, que no sea una guerra, una batalla, ya lo veremos. Bueno, pues entonces paso a darle la palabra a la maestra Carolina. Gracias, buenos días. A ver, perdón. Hola, hola. ¿Ahí se oye bien? Sí. Buenos días a todos y los que están aquí presentes y buenos días a los que están por Zoom. ¿Sí se pudo conectar por Zoom? Sí. Bueno, pues bienvenidos. Em, pues como ya me presentaron, mi nombre es Carmen Cuenca y nuestra intención de los terapeutas de la clínica, junto con Juan Carlos y mía, es más abrir un diálogo, pero en atención a su presencia escribí algunas cosas que entre en pedacitos voy a leer y otros se los voy a platicar como para detonar la reflexión, pero principalmente nos gustaría intercambiar con ustedes preguntas o lo que les vaya evocando esto que nosotros trajimos. Bueno, titulé el trabajo El vacío y la búsqueda de un lugar propio. ¿Qué lugar tiene hoy la escucha? Ese espacio para pensar lo propio, pero también lo del otro. ¿Está disponible en nuestro pensamiento o en el pensamiento de ustedes la herramienta de pedir ayuda? Vivimos en una época marcada por la inmediatez, la primacía de la imagen, la hiperproducción, el hiperconsumismo. Un tiempo en que la tecnología se supera a sí misma día tras día, condenando todo a quedar rápidamente obsoleto. ¿Qué lugar queda entonces para sentir el dolor, para ponerle palabras a la angustia y tejer significados sobre la propia vida? Hay un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati que escribió un artículo acerca de los primeros encuentros terapéuticos y él dice que en esta, bueno, época que va desde los 2000 hasta ahora, en este movimiento tan rápido que solemos vivir, hay como poco, hay un debilitamiento de algo que él llama el orden simbólico, donde el sujeto, es decir, pensarse a sí mismo como persona, con la subjetividad, con la historia, queda expulsado de la escena y lo que predomina es los síntomas, o sea, estoy enfermo de esto o el dolor insoportable, pero una poca capacidad de pensar qué me está pasando. Desde esta perspectiva, sostiene que la tarea ética del psicoanálisis consiste en hacer existir nuevamente a un sujeto del inconsciente, mediante la presencia constante del analista en el proceso con quien le convoca. Para ilustrar esto que estoy platicando de cómo corren los tiempos, traje dos viñetas que son recreadas y ficcionadas. Esto quiere decir que tomé algunos elementos que ocurrieron como hechos, pero no elementos reales de un paciente por la confidencialidad de los tratamientos. Miguel solicita una consulta, realiza varias llamadas antes de la cita, o sea, yo me encontré varias llamadas perdidas en el celular cuando era la hora de su cita, pero yo estaba en otra cita. Cuando pude contestar, se escuchaba como enojado de que no le contestaba. Me estaba pidiendo orientación sobre cómo llegar, le expliqué, pero necesitaba más explicación y, o sea, me estaba llamando mucho antes. Entonces luego yo tenía que entrar a otra cita, le dije que no podía continuar la llamada, quería como que le diera toda la orientación tipo Waze y le dije, bueno, que le mandaba la ubicación, ¿no? El caso es que todo eso lo molestó. Llega tarde a la entrevista y al pasar intenta directamente tomar asiento en mi lugar.
que puede ser notorio que es mi lugar, no son el mismo tipo de sillas. Eh, Pregunta, se sienta, bueno, yo le dije que si gustaba tomar asiento en los otros y se sienta y pregunta, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tengo que decir? Dice él. Después relata que engañó a un socio y ese socio y ese engaño que hizo al socio se vuelve menor porque él engaña al socio y después él se mete a la oficina del socio a husmear y encuentra que ese socio había estado buscando otras posibilidades de negocio para el futuro y eso lo pone furioso y entonces contrata a un hacker para saber todo acerca de esta persona. Él estaba furioso, se desatan una serie de conductas para perseguir al otro, fantasías violentas. Relata que tuvo una infancia rodeada de violencia y falta de contención, sin límites, no completó sus estudios y tuvo problemas para llegar a una estabilidad económica. Ahora que finalmente concretó un negocio soñado que hace muchos años está construyendo, se siente vacío, ansioso, tiene insomnio, tiene varios síntomas y se automedica. Se siente muy mal y por eso me buscó, pero no le gusta que se metan con sus cosas ni que le digan qué hacer. Yo noté que era una persona como más o menos violenta y agresiva, por ese motivo le dije que proponía que normalmente así trabajamos, hacemos algunas entrevistas iniciales y así es como lo hago siempre, le digo, bueno, vamos a agendar otra entrevista para seguir explorando de qué se trata esto y si podríamos trabajar juntos. Y entonces cuando yo menciono esto de si podríamos trabajar juntos, se enoja mucho porque no le ofrezco la certeza de que sí trabajaríamos juntos. Y bueno, se fue enojado y la siguiente consulta no vino. O sea, la agendamos, pero él no vino. Por otro lado, Álvaro es un chico en sus veintes que fue referido a tratamiento. Llega al consultorio molesto, refiere que tuvo una tentativa suicida en la cual fantaseaba que sus padres encontraran su cabeza rota. Se pelea constantemente con sus primos y amigos y también con su novia. Tiene dificultades para adaptarse en el trabajo, lo han corrido de varios y reta la autoridad. Sus padres estuvieron muy ausentes de su educación. Acudió a tratamiento psiquiátrico, pero no lo toma. Sus jefes le han ofrecido ayuda y le molesta mucho. Tiene un diagnóstico médico de bipolaridad. Las primeras consultas con él fueron complicadas por su tono hostil, a pesar de que él había solicitado la cita. Y yo le ofrecía la posibilidad, como siempre vino molesto, yo le decía, veamos si quieres venir o no, 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 pero él lo pedía, pero venía incómodo. Después de 4 sesiones, ya no las entrevistas, sino las sesiones acordadas del tratamiento, abandonó el tratamiento y me envió un mensaje de texto muy enojado reclamando que no le había ayudado nada, aunque solo eran 4 sesiones. Bueno, esas son las anécdotas. Insisto, es un relato ficcionado que yo fui como si fuera literatura creando con algunas circunstancias. Estos no son pacientes reales. El psicoanálisis abre un tiempo necesario para que el sujeto pueda habitar su malestar, su división, construir un síntoma propio que sea vivible. De este modo, el psicoanálisis emerge como un espacio necesario para la existencia del sujeto del inconsciente, un refugio frente a las convulsiones de la época. Invita a restituir, preguntarse por yo qué quiero, a mí qué me está pasando, por qué me está pasando esto. La cura por la palabra permitiría a estos pacientes que presenté, tras un largo trabajo, hacer soportable el trauma, pensable. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas están sufriendo, pero no consideran que ellos tienen que ver con lo que están sufriendo. Es decir, por decirle, yo me peleo con todo el mundo, pero no tengo nada que ver. O sea, es que los demás me hacen cosas. No, no me pregunto yo por qué me estoy peleando con todo el mundo. O mis jefes están en contra de mí. Si me quieren dar ayuda, me enojo. ¿Por qué me quieren dar ayuda? Qué molestos son, me están persiguiendo, ¿sí? Entonces, lo que planteo, bueno, no yo, los autores también, pero lo que planteamos es que el psicoanálisis en este espacio
semanal o 2 veces a la semana, lo que abre es poder pensar por qué estoy tan irritado, ¿no? Como si trajera una herida abierta que me hace estar muy enojado, muy triste y que entonces yo estoy haciéndole cosas también a mi novio, a mis jefes, a mis colegas de trabajo. Eso irrita las relaciones y se hace todo un caos en mi vida, pero yo tengo que ver en eso, ¿no? Y es poder ir comprendiendo eso. No se hace de una, generalmente uno a veces siente que le pasan cosas, ¿no? Y poquito a poco se da cuenta que tiene que ver. Pero bueno, en estos casos que planteo, ese camino para irse dando cuenta no fue posible. La hora en la semana de estos pacientes se hizo un vacío. Desde que inicié mi práctica clínica, observé que muchas personas solicitaban consulta y no regresaban después de las citas iniciales. Este fenómeno se acentuó a partir de 2015, cuando decidí crear una página web con el objetivo de difundir el psicoanálisis como un tratamiento profesional. En efecto, Internet resultó ser un medio eficaz. Sin embargo, también abrió la puerta a un mayor número de solicitudes, que personas que acudían sin claridad de qué consistía el proceso, y muchos consultantes expresaban cosas como: nunca había ido a un psicólogo, pero el médico me lo recomendó, mi esposa me pidió que viniera, por mucho tiempo lo pensé, pero no me animaba, pensé que era para locos. Me gustaría que usted me resuelva este problema y me diga qué hacer en esta consulta y ya salir de aquí con una respuesta. Algunos otros, como este paciente que planteé, se sientan y dicen: yo tengo que hablar. Esta pregunta para nosotros que nos dedicamos a esto es curiosa, porque es como si, bueno, yo sé que quien nunca ha ido no lo sabe, ¿verdad? Pero para nosotros es como: y si no hablas tú, ¿cómo te voy a conocer, no? Pero hay gente que dice como: ya vine, quítenme lo que me pasa, pero yo no quiero hablar, que tiene que ver con esto de no involucrar un sujeto, ¿no? Que está sufriendo. Con el tiempo, noté que algunos de estos pedidos no encontraban lo que buscaban en la consulta psicoanalítica. No recibían una respuesta concreta y abandonaban el proceso. Otros no tenían la capacidad para hacerse preguntas y desarrollar, como, pues esperar un poco de paciencia a ir comprendiendo lo que les pasaba, y algunos referían no contar con los recursos económicos, que eso es lo que también tratamos de hacer, que nosotros los que nos dedicamos a esto está la consulta privada, y por eso también la asociación tiene esta clínica de bajo costo, donde hacemos convenios que a veces ponemos más bajo el costo aún, para que pueda tener acceso a la mayoría de la gente. Sin embargo, lo que vemos, yo he estado haciendo una investigación acerca de esto, de las primeras consultas y el hecho de que la gente se quede o no se quede, y haciendo estadísticas de mi propia consulta desde hace más de 10 años y en la clínica, observamos que este fenómeno de deserción de las primeras entrevistas ocurre, ¿no? Se repite en lo público y en lo privado. Y bueno, buscando como una respuesta acerca de esto, hay un autor que es un psicoanalista que se apellida Velasco. Él aborda las problemáticas del vacío en la clínica contemporánea y señala que en nuestra época nos enfrentamos a lo no reprimido, a una falta de memoria y una sociedad que empuja continuamente a consumir contenido en redes, consumir con compras materiales y no pensar. Y que esta característica continua lleva como a un vacío en el sujeto. O sea, me duele algo, estoy triste, me meto a consumir algo, entonces como que el yo o lo que está acá adentro deja de existir para mirar, solo mirar, pero no pensarse a sí mismo. Él escribe: cuando el sujeto es invadido por el fantasma del vacío, la complejidad de su mente se trastoca y comienza a ver una fascinación por lo simple, por la apatía y por el nulo trabajo psíquico. El reto del analista contemporáneo es seguir confiando en su amor al método y a la verdad del inconsciente. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando no hay un sujeto que pueda asumir este compromiso? Como les platicaba en mi consulta y en la clínica, hemos observado que algunas personas no desean hacer este tránsito,
quieren una respuesta inmediata o una pastilla o como una liposucción de sus problemas. No son todas las personas, algunas sí desean hablar, comprenderse a sí mismas, descubrir el motivo de sus síntomas e ir tomando decisiones. Otras más no acuden a pedir ayuda y prefieren soluciones de tipo alternativas, mágicas, ayahuasca, tarot, etcétera. O otras incluso, que también es como un malestar contemporáneo, se quedan muy encerradas. Existe toda una generación de chicos que hace la vida a través de la pantalla y no sale de la casa. Por supuesto, pues no piden ayuda más que quizá ChatGPT. ¿Cuál es la disposición necesaria? Esta es una pregunta que yo me hago en la investigación que estoy haciendo. ¿Qué disposición hay del lado del terapeuta, de nosotros, para lograr ayudar al que viene a hacerse estas preguntas y entonces quererse quedar a mejorar su vida, ¿no? ¿Cuál es esa disposición que tenemos que tener? Pero también me pregunto, ¿qué ocurre en nuestros consultantes? ¿Se puede despertar el deseo en el otro para analizarse, para atravesar este tránsito de descubrimiento? ¿O es que se requieren ciertas características en la persona que consulta y en esta época a veces esas características están ausentes? Vivimos en tiempos de una transformación constante, de mucha violencia, como muy rápido, y han cambiado los pacientes, las teorías y las formas que los observamos. En la clínica actual no hablamos de represión, que era, bueno, algo que estudiábamos los psicoanalistas, es decir, que la persona como que le pasaba algo que le avergonzaba, de lo cual no quería saber, y como ese no saber me causaba ciertos síntomas. Ahora hablamos de no querer saber, no de esconder, digamos, o guardar en una cajita, sino hablamos de no pensamiento, de no querer pensar o de ni siquiera registrar lo que me está pasando. Y al tener este tipo de funcionamiento psíquico, las cosas, los fenómenos mentales se vuelven acto. Es decir, en vez de pensar, consumo drogas, me peleo, hago compras, o por ejemplo, yo he visto en quien sí tiene capacidad económica alta, hago viajes constantemente. Viajes también como una manera de consumo que va desprendiendo de estar aquí y ahora y enfrentar los problemas del aquí y ahora. El fenómeno de los pacientes ausentes, los que piden una primera consulta y no llegan, los que vienen una o dos entrevistas y después no contestan un mensaje o nos dejan en visto a nosotros, el diván vacío me llevó a pensar en un no lugar, un espacio vacío que no espera retorno. La observación de este fenómeno me ha llevado a realizar la investigación de la cual les hablo y en el proceso observé que si bien hay un número alto de deserciones del tratamiento, el número de pacientes que solicitan y se quedan también ha venido creciendo con los años, aunque sea en pequeñas cantidades. Ello depende de la posición subjetiva de los terapeutas, del psicoanalista, de su capacidad de empatía, de intuición y para ayudar al paciente, pero también depende de la capacidad de quienes vienen o sus ganas de preguntarse un poco. Para nosotros es necesario tener confianza y capacidad para establecer un contacto emocional con los pacientes y tolerar nosotros de este lado, también mucho tolerar las emociones y las emociones incómodas. Los números, como les platico, de todas estas personas que no vuelven, no hablan por sí solos, no capturan la esencia de nuestro trabajo. Algo que sí captura es la esencia del trabajo es la historia singular de cada uno de los pacientes que sí se quedan y que deciden pensarse e ir pudiendo transformar poco a poco. He acompañado, por ejemplo, procesos significativos con pacientes que acudieron solo una vez por semana durante poco tiempo, pero lograron una introspección profunda, conexión emocional,
descubrir cómo funcionan ellos, cómo se relacionan, establecer y atravesar una relación o un vínculo terapéutico conmigo que después les fue permitiendo conectarse con otras personas. Mis pacientes, como los de mis colegas psicoanalistas, han vivido historias de análisis singulares que no caben en los números de cuando uno analiza si hay mucha deserción. También es necesario hablar de los tratamientos fallidos, abortados, de los que exceden nuestra capacidad, de los que estamos aquí, o la capacidad de los que consultan. Los casos que presenté al inicio me despertaron intensas reacciones a mí en mi persona, miedo entre ellas, porque ambos casos tenían mucha violencia y mucho odio y me han empujado a seguir pensando. Lo que quiero decir es que cuando yo recibo casos así, lo que me quedo pensando es cómo, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? ¿Quién se puede ayudar? ¿Quién? Bueno, también son los límites de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tampoco hay que quedarse en el trauma, pero me ha llevado a pensar, pues, ¿no? Es por eso que sigo preguntándome, ¿por qué con algunos pacientes puedo acceder a este trabajo y con otros no? El trabajo psicoanalítico es íntimo, se dice mucho que se hace en el análisis del propio analista, pero hacer investigación nos permite estudiar sistemáticamente y mantener la clínica y la teoría actualizada y a responder nuestras preguntas. Una de las posibles respuestas la he encontrado estudiando acerca del vacío para pensar ese espacio vacío o en blanco que queda tras el abandono de las entrevistas como un no lugar, un lugar vacío de paciente. Ricardo Velasco se cuestiona y dice, ¿cómo despertar al agotado? ¿Cómo inducir el amor al trabajo psíquico? ¿Cómo retorna la pasión por lo complejo? ¿Cómo se vence el fantasma llamado vacío? Ese es el reto del analista contemporáneo, nuestro reto. Y bueno, estas son algunas preguntas que son de nuestro interés. Gracias. Sí. Gracias, Carmen. Rafa, creo que intuiste muy bien mi atención cuando utilizaba el concepto trinchera, porque sí aludimos a una cuestión de guerra. Vivimos en situación de guerra. En términos psicoanalíticos, en términos psíquicos, también vivimos luchas constantes en nuestro mundo interno. Entonces, por ahí mis reacciones a tu investigación, Carmen. Y lo primero que yo quería retomar es la pregunta con la que inicias el trabajo, cuando dices, ¿qué lugar queda entonces para sentir el dolor, ponerle palabras a la angustia y tejer significados en torno a nuestra propia vida? Al respecto, me formulé algunas interrogantes y tomé algunos apuntes filosóficos de hace ya algunos años que me parece siguen teniendo vigencia y tienen una conexión con el trabajo que tú hoy nos compartes. Me sigo preguntando, en una cultura marcada por lo hiper, que también nos compartes, ¿seguirá habiendo espacio para hablar del sentir, de los afectos, de las emociones? ¿O no estará siendo acaso esta una característica de los modos en que el psiquismo utiliza para hacerle frente al dolor, al vacío, a la confusión en sus múltiples y variadas manifestaciones? Pienso que puede ser una hipótesis que permite pensar a los sujetos actuadores o evacuadores. Estas personas son aquellos con poca capacidad para tolerar, una marcada dificultad para retener un poco los impulsos. Aquellos y aquellas que les ha tocado en suerte una expulsión inmediata del malestar. Tópese con quien se tope. En los espacios donde habitualmente solemos interactuar, tanto psicoanalistas como filósofos, agentes de pastoral, consagrados o en proceso de consagración, nos han de sonar familiares ciertas expresiones como me siento vacío o vacía. De pronto comencé a perder sentido a las cosas que hago. Las actividades que le daban sentido a mi vivir ya no me llenan.
el dejo melancólico de quienes dicen, yo era feliz, tenía un trabajo estable, una vida profesional altamente satisfactoria, pero no dejaba de sentir un vacío que me hacía seguir buscando. Y es así como quizá muchos de nosotros hicimos opciones arriesgadas, como entrar a la vida religiosa, ingresar a un seminario o formarnos como psicoanalistas. Pienso que somos hombres y mujeres buscadores de sentido, necesitados de una explicación a lo que nos está tocando vivir. Repasando mis apuntes filosóficos, me encontré con unas expresiones que me llevaron a vincular lo que hoy estamos conversando y que les comparto. La primera nota, el primer apunte es de Nietzsche. Nietzsche dice, el dolor grande, ese lento y largo dolor que se toma tiempo y nos consume, cual si con leña verde nos estuvieran quemando. Ese dolor es quien nos obliga a los filósofos a descender a las profundidades más hondas de nuestro ser y a desprendernos de todo bienestar, de toda media tinta, de toda suavidad, de todo término medio, donde tal vez antes habíamos depositado nuestra humanidad. Dudo mucho que un dolor así nos haga mejores, pero sé que nos vuelve más profundos. Hay una descripción que hace un psiquiatra español en una obra que se llama El hombre lábico. Ahí hace una descripción maravillosa que me parece tiene que ver con los pacientes que hoy con los que hoy nos estamos enfrentando y con la gente con la que estamos interactuando, también de la que nos comparte Stan. Dice que se trata de un hombre relativamente bien informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo. Todo le interesa, pero a nivel superficial. No es capaz de hacer la síntesis de aquello que percibe y en consecuencia se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero que carece de unos criterios sólidos en su conducta. Todo se torna en él etéreo, leve, volátil, banal. Es altamente permisivo. Ha visto tantos cambios este hombre, tan rápidos y en un corto tiempo, que empieza a no saber a qué atenderse. Lo que es lo mismo, hace suyas las afirmaciones como todo es todo. Y así nos encontramos con un buen profesional en un tema particular, que conoce bien las tareas que tiene entre manos, pero que fuera de ese contexto va a la deriva, sin ideas claras, atrapado como está en un mundo lleno de información que le distrae, pero que poco a poco le convierte en un hombre superficial, indiferente, en el que anida un gran vacío moral. Carmen nos comparte que en su consulta privada y en la clínica está observando aspectos interesantes, como el fenómeno de los pacientes ausentes, la llevan a pensar en un no lugar, o sea, un espacio vacío que no espera retorno. Aunque la deserción sigue existiendo, también hay pacientes que deciden quedarse y trabajar. Los casos que presentó al inicio le despertaron intensas reacciones contratransferenciales, miedo entre ellas, pero le han empujado a seguir pensando. Entonces, los datos clínicos que nos compartes, intuyo que lo que impide a un buscador de sentido al dolor, al sufrimiento, los posibles pacientes o también el público en general, es la angustia, el vacío, la ausencia de representaciones internas que le posibiliten pensar de frente a sí mismo ante un otro para desplegar sus conflictivas internas. No es fácil desandar los caminos andados, duele mucho
salirnos de lo acostumbrado. No olvidemos, todo aquel que se atreva a pensar diferente será arrojado del paraíso. O recordemos la sabiduría de la cabra. Para evitarse problemas, siempre tiran para mí, porque es el camino conocido. También me hiciste recordar a McDougall cuando plantea que nuestros pacientes se quejan de su capacidad para amar, de su sensación de profunda insatisfacción en el trabajo y en las relaciones sociales, de su sensación de alienación respecto a la sociedad y de sus estados imprecisos de vacío, depresión y angustia. En la línea de tu investigación, considero que el sufrimiento psíquico se manifiesta hoy bajo la forma de depresión, tal como lo plantea Rudinesco, herido en cuerpo y alma por este extraño síndrome, donde se mezcla la tristeza y la apatía, búsqueda de identidad y culto de sí mismo. El hombre depresivo ya no cree en la validez de ninguna terapia, ya no tiene tiempo, además, tiempo para nada, a medida que se alarga el tiempo de vida. Una cuestión altamente contradictoria. El individuo depresivo padece más las libertades adquiridas por cuanto ya no sabe hacer uso de ellas. Para concluir, retomo la cita que retoma de Velasco, en donde se cuestiona cómo despertar al agotado, cómo inducir el amor al trabajo interno, a lo psíquico, cómo retorna la pasión por lo complejo, cómo se vence el fantasma llamado vacío. Y yo alcanzo a ver tres posibilidades, tres maneras de enfrentarlo. Primera, resignificando el amor. En términos psicoanalíticos, rehistorizando. Aquí cito a Nietzsche, él dice, acabó la confianza en la vida. La misma vida es un problema, mas no se imaginen que esto ha de volvernos necesariamente misántropos. El amor a la vida sigue siendo posible, pero se le ama de otro modo. El amor que hacia ella sentimos es como el amor a una mujer que nos inspira sospechas, o también el amor hacia un hombre. Con todo, el hechizo de lo problemático, el deleite que las incógnitas producen a los hombres más inteligentes y pensadores son tan grandes que ese placer pasa como una alegre llama por todas las miserias de lo problemático, por todos los peligros de la incertidumbre, hasta sobre los celos del enamorado y de la enamorada. Entonces, primer asunto, resignificar el amor y rehistorizar. Segundo, dialogar para construir, desde la filosofía para la vida. Entonces, en los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada, una obra de Konrad Lorenz, dice que uno de esos pecados es el adoctrinamiento, en tanto que el ser humano está hoy sometido como nunca al adoctrinamiento. Entonces, el adoctrinamiento como un pecado mortal de la civilización. Entonces, como contrapartida al adoctrinamiento, tendríamos el diálogo, hacernos de una filosofía propia para. Y por último, me parece que tu trabajo también, Carmen, se convierte en una especie de exhortación. Aunque te dé miedo, sigue apostando por la vida, por la investigación. Percibo una exhortación en tu investigación cuando nos compartes los afectos transferenciales. Sentiste miedo. Formulo la exhortación de la siguiente manera: que el miedo no nos paralice, que nos anime e impulse a seguir pensando desde nuestras trincheras, pero siempre con otros y en otros espacios,
para una mirada más amplia y más profunda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahí quisieran hacer alguna pregunta o ahí después tenemos algunos comentarios también por acá, pero si tienen alguna que no quieren que se les vaya, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Gracias por la reflexión y las preguntas, lo que suscitan. Yo creo que es un tema bien interesante, que, que todos lo vivimos de manera más o menos intensa. Y, y ahorita, bueno, nos dan una mirada, creo que eso nos permite alcanzar a tocar y conectar, porque yo creo que ahí es donde se juega la vida, en esos vacíos, en esos vínculos, en esa posibilidad de hablar, de narrar, de objetivar lo que vivimos. Entonces me parece que el tema es muy interesante, que lo podamos seguir dialogando. Me parece que ahí está también la riqueza, de explorarnos, de atrevernos a, a mirarnos y también a exponernos y a transitar, como dice Juan Carlos, salir de lo conocido, de estos caminos que pues a veces nos han producido o nos están produciendo este vacío, este dolor, estos sufrimientos. Yo creo que es una bonita oportunidad de pensarlo para poder vivirlo de manera diferente. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias también por el compartir. Yo creo que también para compartir un poco de lo que es bueno, decir un poco del vacío, creo que lo he sentido en su momento. No sé, ahora me venía a la mente, ¿no? Yo pensaba, el vacío tiene nombre, ¿no? O nombres, porque el vacío se siente, el vacío, o sea, cuando está el vacío, no, no se puede cubrir el vacío, ahí está, ¿no? Lo decía en su momento también porque, pues ahora digo, ya no siento ese vacío, pero al sentirlo, pues no se puede quitar, ¿no? Yo creo que también hubo un tiempo, o sea, que ahí estaba, ¿no? O sea, no es que se quite por no sé, por un año, ¿no? O sea, ya llevaba un buen tiempo. Entonces, por más que quisiera cosas o algo, absorbía todas esas cosas, ¿no? O el sentido que tenía para mí el objeto, ¿no? Pero el vacío lo absorbía. Se me hace interesante lo que van compartiendo ahora, ¿no? Sobre el vacío, y me da muchas luces también, ¿no? Para seguir descubriendo qué es lo que me está moviendo a mí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Ay. bueno, yo es una pregunta. Yo he escuchado muchas veces psicoanálisis, pero tal cual no se puede su definición. ¿Qué hacen? ¿Qué diferencia hay con la psicología? Si me pudieran orientar un poco sobre eso, agradecer. Bien, pues si quieren, contestamos a eso y luego le damos la palabra a Adrián y luego regresamos a seguir dialogando. ¿Alguien de ustedes quiere contestar esa pregunta? Contestar. ¿Yo? Yo podría, pero mejor tú. Bueno, luego tú la contestas también. Va, yo también quiero. Bueno, la psicología es el estudio del comportamiento, las emociones, la mente o la psique. Y dentro de la psicología hay diferentes corrientes. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de ellas: conductismo, cognitivo-conductual, familiar sistémico,
humanista y psicoanálisis. Yo sé esas como reconocidas y que tienen vías de formación académica. Conozco esas. Y menciono así porque también hay quien es psicólogo y aparte hace otras cosas, ¿no? Alternativas, pero no son reconocidas académicamente. Bueno, y el psicoanálisis en particular como rama, su principal característica es que está el postulado de la existencia de un inconsciente, es decir, una parte de uno mismo que uno desconoce y que tiene relación con, lo voy a decir así como poéticamente, con el destino. O sea, con las decisiones que voy tomando y las acciones que voy haciendo, pero me es desconocida. A mí me resulta fácil explicarlo como por qué sigo cometiendo los mismos errores. Porque si ya sabía, esto es como me enamoré otra vez de alguien igual. Bueno, entonces esa pregunta a mí, por ejemplo, siendo estudiante de psicología, me motivó a que me gustara el psicoanálisis porque al estudiar en su momento la teoría de cognitivo-conductual o conductual decía, ok, o sea, hay un reforzador de la conducta, hay una conducta, algo que refuerza la conducta y según un aspecto simple, pues si hacemos tales cambios, el sujeto debería de tener un cambio y ya, pero resulta que hay una cosa que insiste, a pesar de las matemáticas, ¿no? O de una forma de causa-efecto, pues, una mirada causa-efecto fue una perspectiva mía. A pesar de esta mirada, hay otra cosa como misteriosa que insiste en que nuestros problemas se nos sigan repitiendo. Y entonces, bueno, el psicoanálisis tiene ahí unos postulados acerca de la repetición, de por qué el sujeto repite, y esto es el inconsciente. Y la otra cosa que caracteriza el psicoanálisis es la cura a través de el vínculo con el analista, entre el analista y el paciente, y haz de cuenta como ir a análisis para desenredar lo que se enreda entre el analista y el paciente, porque uno cuando va a análisis repite las mismas pautas que afuera. O sea, si yo me enojo siempre con mi vecino porque me cae gordo, ¿qué tal? ¿Sabes? Cuando establezco una relación profunda con mi analista, también me va a enojar cuando me dijo las cosas de este modo y de aquel. Y entonces vivir esa experiencia con alguien que está formado y que tiene una capacidad de no repetir lo que haría el vecino, me va a permitir después de desenredar esa relación, pues salir distinto. No sé si así sería una característica. Sí. Bueno, lo que yo te podría responder de eso es que el psicoanálisis trabaja con la teoría de que lo que le pasa al sujeto está ligado a algo no sabido, inconsciente, profundo, va más allá de nuestra conciencia y de lo que nosotros tenemos alcance como individuos, ¿no? Entonces, por eso el análisis que se lleva a cabo en un proceso psicoterapéutico psicoanalítico es a través de los lapsus, los sueños, los actos fallidos, la transferencia, que es la relación terapeuta-paciente, que van mucho más allá de lo que un paciente va a platicar, ¿no? Que es como la conciencia, lo manifiesto y lo que está arribita, que también cuentan y nos ayuda a llegar al otro, ¿no? Pero creo incluso que es un tema que nos conecta también al psicoanálisis y a la filosofía porque es cuestionar lo incuestionable. O sea, a lo que nadie le hace preguntas, ¿no? Y por eso de repente Freud está medio funado porque decía que había algo más allá que el ser humano no sabía. Entonces, en una terapia me parece a mí, bueno, a todos nos sirven diferentes cosas, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que diferencia el psicoanálisis del resto de las terapias, es que de repente en otras terapias te dan herramientas para que sigas y le sigas dando, ¿no? Como tareas, ahora haz esto, practica esto, terapia de exposición, muchas cosas. Y en el psicoanálisis es literalmente analizarte a ti como individuo y lo que tú quieras hacer con eso es completamente tu decisión, ¿no? Y bueno, sí, esa es mi respuesta. Hay una pregunta en Zoom
si gustan, y luego ya quédate por ahí. Sigue el licenciado Adrián, nos va a presentar algo. Jorge Sanabria. Jorge Sanabria, quisiera preguntar, ¿cuál es la finalidad de la sesión? De seguir pensando el vacío en horas interminables de sesión y en qué momento se puede empezar a construir o a descubrir un propósito para la vida. Y por qué no la construcción del propósito sentido desde la primera sesión. ¿No es el remedio para este vacío? Gracias. Yo la tengo en mente y yo creo que la podemos ir contestando. Es muy interesante la pregunta porque creo que en la pregunta trae algo de lo que estamos hablando. Adrián, adelante, la tenemos en mente. Gracias, Jorge. Sanabria, ahorita la vamos a ir contestando. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bueno, yo lo que me gustaría compartir con ustedes es un poquito acerca de mi experiencia en la clínica, en general con los pacientes, en lo que respecta a la psicoterapia psicoanalítica, el psicoanálisis en general. Pero antes quisiera rescatar algo que me llamó la atención del título de la ponencia, que es del vacío al vínculo, porque a veces puede ser bastante angustiante hablar del vacío, de la ausencia, de los abismos, de lo negativo, ¿no? Y irlo pensando también en que es algo estructurante y necesario en el ser humano, porque es justamente de este vacío, de esta posibilidad o de esta potencialidad al vacío que podemos formar un vínculo con el otro. Se necesita el vacío, se necesita la posibilidad de caer en ese abismo para poder recurrir al otro y formar un vínculo. Entonces, no todo es tan desesperanzador como en ocasiones pudiera parecer. Y algo que me ayudó a pensar un poquito más acerca de lo inconsciente, de qué es el vacío, es una pregunta que hace Sigmund Freud al inicio de su obra y que retoma André Green, psicoanalista francés, que se van preguntando ambos los pensamientos que son pensados y dejan de ser pensados, las palabras que son dichas o nunca llegan a ser dichas, ¿a dónde van? Al igual que podríamos preguntar lo que vamos sintiendo y dejamos de sentir o nunca llegamos a sentir, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan albergadas? Creo que es una pregunta que puede dar muchísimo de qué hablar, pero ir pensando un poquito de qué va tratando el psicoanálisis, tratar de explicar. Y una de las experiencias que yo creo que más influyó en mí, en lo personal y en lo profesional respecto a la clínica, fue ir pensando en que cuando un paciente se acerca a nosotros, sea el tiempo que dure en análisis, aunque sea un tiempo infinito, como preguntaban ahí en Zoom, es la confianza que nos van depositando en nosotros, las cosas que nos van compartiendo, que a veces ni ellos mismos saben. Creo que eso es algo muy importante que me marcó en mi formación y en lo personal también, porque es conocer a la persona a un nivel que ni ellas a veces se conocen, que es doloroso, pero eso me lleva a pensar justamente en la cuestión de en qué momentos o en qué lugares podemos, disculpen la palabra, pero transgredir ese contrato social, en qué momento y en qué lugar podemos hablar de ciertas cosas, que yo lo pienso en la cuestión de la herida narcisista, de aquellas heridas que traemos desde el nacimiento, que a veces es difícil mencionarlas por lo social, por lo político, y que ir buscando o accediendo a un lugar en donde hablar de eso para sanar en cierta medida es una de las posibilidades que yo he notado también que el psicoanálisis ofrece, un espacio en donde repensar las veces que sea necesario para tratar de salir justamente de la repetición, porque la repetición al final de cuentas es un círculo mortífero que impide disfrutar la vida y aprender. Otro aspecto que se me hace muy llamativo, muy importante del psicoanálisis en mi práctica clínica es no solamente el aspecto teórico, lo intelectual es sumamente importante, claro que sí, pero a mí me sorprendió mucho cómo cambió mi perspectiva de la vida del psicoanálisis, poder incorporar a lo teórico lo afectivo, ¿no? Todas estas emociones por acá nos iban compartiendo esas sensaciones de consumir, de adquirir, pero que se va quedando sin sentido uno, o las situaciones se van quedando sin un porqué o un para qué. Entonces, ir incorporando la parte de la sensibilidad, del afecto y poderle poner nombre o intentar ponerle una palabra a una sensación, creo que es un reto enorme
pero que hay un espacio que nos permite acceder a esta parte, porque de por sí ya es difícil expresar a veces lo que uno siente, ¿no? Por cualquier motivo, o sea, críticas externas o internas. Em, bueno, esta es como una parte de lo que traía pensado. Sí, adelante. ¿Quién sigue de los Yo. dos? ¿Sí, no? Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes un caso que me parece ilustrativo para el tema que nos convoca el día de hoy, que es el vacío, ¿no? Y de repente la posibilidad de crear un vínculo. Bueno, este caso me parece interesante porque la depresión no llegó como un motivo de consulta, sino que fue algo que se dejó ver más adelante en las sesiones y a través del diálogo y la relación. En este caso, la persona se presentaba con lo que parecía ser un duelo prolongado e inexplicablemente difícil de superar de una relación en pareja. ¿No? Ya habían pasado como 4 años y él decía, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo avanzar, no? Este, el paciente se cuestionaba eso, por qué no podía avanzar y más que nada porque ya había pasado un tiempo considerable, ¿no? Bueno, pues con esta pareja, el paciente tenía una vida ya imaginada. Tenía un proyecto, tenía emprendimientos, tenía inversiones compartidas, planes a futuro, de formar una familia. Todo ello a esta persona le daba una dirección y una estructura que lo sostenía, ¿no? Que lo ayudaba a seguir con su vida. Conforme fuimos trabajando en las sesiones, se volvió evidente que lo que estaba duelando ya no era la relación en sí, sino este sentido de vida que alguna vez había experimentado como claro. La separación implicó para él la pausa del emprendimiento, el alejamiento de los proyectos futuros, dejando al descubierto un vacío mucho más profundo de lo que él hubiera imaginado. Al explorar sus sueños, expectativas y fantasías inconscientes, apareció un patrón muy constante, que él necesitaba de un otro para dar forma a cualquiera de sus metas. Era, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te gustaría? Y solo se veía siendo padre, es decir, necesitaba de ayuda de un otro para cumplir ese sueño, ¿no? No había algo en individual. Esto lo colocaba en una dependencia necesaria y en una posición pasiva en su vida, sin la posibilidad de imaginar un camino propio. Ahí se reveló la dimensión depresiva, que es lo que les comentaba al inicio. No como tristeza por la pérdida amorosa, sino como una caída del sentido que lo había sostenido. Al darse cuenta que él no podía hacer clic con su vida, hacer conexiones con otras personas, deseos, fantasías, proyectos, objetivos, se dimensionó todo esto que es lo depresivo y lo del vacío, que nada lo llenaba, que no podía sentir, ¿no? Esta falta de conexión lo hizo experimentar síntomas depresivos como lo es el aislamiento y la anedonia, o sea que lo que le gustaba le dejó de gustar. Al reconocer que el duelo ya no era hacia la pareja, sino hacia el sentido de su vida, el trabajo clínico no consistió solo en aliviar el dolor de esta pérdida, que también estaba ahí, ¿no? Hay que desmentirla, sino en acompañar al sujeto a construir un sentido propio. Se pudo construir una narrativa que más adelante le ayudó a salir del aislamiento y lo motivó a participar de forma más activa en su vida, pudiendo atravesar este duelo que para él parecía interminable. Esto me recuerda a lo que dice Juan, que es como construir una filosofía propia de vida, ¿no? Una narrativa en donde el sujeto sea como el principal, el que va hacia la vida y el que construye estos vínculos. Y pues sí, eso es lo que yo traía para compartirles el día de hoy. No sé si funciona para lo que preguntaron en el Zoom, pero bueno. Gracias. Yo tengo un comentario y luego un comercial, pero antes de decirlo, sí me gustaría saber si ustedes se sienten cómodos o cómodas, si alguno ha estado o está en algún tratamiento psicoterapéutico. ¿Podrían levantar la mano? Qué padre. Entonces, bueno, acá hablamos del sujeto que experimenta el vacío y la depresión y es muy fácil como ponerse de ese lado de un experto que analiza un tema y que sí se puede meter en las profundidades, pero también me gustaría recuperarlo
del lado del paciente. Todos los psicoterapeutas somos pacientes, todos pues nos hacemos en análisis. Y yo también me quedo pensando en la pregunta del Zoom, porque justo cuando te estás enfrentando al vacío, estás viendo el abismo, por supuesto que te gustaría que se quitara luego, luego. Por supuesto bueno, que gustaría una palabra, encontrar algún sentido y que fuera algo rápido, porque lo que decía el compañero, ¿no? Justo estar viendo al vacío, no poder ponerle una palabra, no encontrar representación causa muchísima angustia. Y entonces ahí también, por un lado, hay pacientes que llegan pensando que psicología es, pues, llegas con alguien que se parece a un doctor y te da una píldora o te dice qué cosas es hacer y ya te vas a sentir mejor. Y hay muchas psicoterapias que sí funcionan de esa forma, pero terminan por ser ortopedias, porque la respuesta que te dan es como para salir más o menos ahí, pero si el vacío está y si la depresión está, y creo que es algo de lo que yo dudo que exista una persona en este auditorio que no se haya sentido sola, que no haya sentido un gran vacío, que no haya tenido una temporada como de mucha depresión. Y entonces el tema o lo que puede dar el psicoanálisis, a diferencia de otras psicoterapias, es poder entrarle a eso que da tantísimo miedo y no solo sacarle la vuelta como con una herramienta que te va a ayudar, ¿no? De, ay, pues me siento muy solo y de repente pues hago una terapia de exposición y le hablo a más personas porque la soledad va más allá de hablar con alguien, ¿no? La soledad va con la capacidad de poder hacer un vínculo. Y bueno, les preguntaba si alguno de ustedes ha estado en una relación psicoterapéutica, psicoanalítica, porque lo que te ofrece es poder hacer un vínculo que no se había podido con otra persona. Y te enojas con tu psicoterapeuta, hay veces en donde no quieres regresar. Creo que también tiene mucho que ver con, pues sí, con cómo tú puedes ir haciendo relaciones como con otras personas, pero lo padre de un espacio psicoterapéutico es que a pesar de que tú pelees y digas un montón de cosas y luego hasta puedas devaluar, el psicoterapeuta no se lo toma tan personal y te da la oportunidad de poder hacer algo diferente dentro de la misma relación. Y digo, estaba pensando como de que justo en el trabajo de la compañera y, y se está hablando como de un sujeto, sí, que necesita del otro, pero de que justo con la relación con ella pudo pensar en una alternativa de vida, ¿no? Pudo encontrar otras respuestas y para encontrar otras respuestas es necesario hacerse otras preguntas y para hacerse otras preguntas es necesario justo pensar, ¿no? Entonces, pues sí, a grandes rasgos yo creo que esa es una de las esperanzas que ofrece el psicoanálisis, el poder hacer un vínculo que no es, o sea, se dice muy fácil, pero no lo es tanto. Y el comercial es justo que nosotros estamos en la clínica José Sayago. No sé si estaba lo del QR. Sí, podría poner el nada más uno que dice tratamiento profesional, un flyer que dice tratamiento profesional. Pero bueno, mientras les puedes ir contando cómo pueden solicitar. Pues Ese, gracias. hay un formulario, llenan sus datos generales, hay algunas cosas como más personales que nos ayudan a nosotras como terapeutas para poder ver como por dónde va la cosa. Y después de que llenan el formulario, nos contactamos con ustedes de 24 a 48 horas, idealmente, y agendamos 2 entrevistas para saber, para conocerles un poco más, para que nos platiquen qué es lo que los trae a consulta, y ya después se establece como, pues sí, de cómo va a ser el tratamiento. Nosotros ofrecemos tratamientos de corta duración, de 6 meses, en donde puede haber un trabajo profundo, se puede extender después de los 6 meses. Y
si son 2 veces a la semana, si están en el área metropolitana de Guadalajara tiene que ser presencial y el costo va de 100 pesos a 250 máximo. Ese fue el comercial. Pero, pues y ya como última cosa, me quedé mucho con la idea de las trincheras y también decir que en esta guerra psíquica también hay una guerra, bueno, yo lo estoy pensando como un trauma social importante. Nadie sale sin un rasguño. Entonces está padre poder darse la oportunidad de ver qué está pasando en una misma, poder enfrentarse a esas cosas y hay veces en donde asomándote al vacío encuentras también pues esperanza y vida y una forma de vivir que no estás, pues sí, que puede tener un nombre ya más allá de lo innombrable justo como del vacío. Eso es todo. Gracias. Te regreso. Añado al comercial que por el convenio que tenemos con el Instituto de Filosofía, a los que acuden de acá es un precio menor, ¿verdad? De 100 pesos por sesión de manera fija. O sea, en la clínica se asigna un precio de 100 a 250 pesos por sesión. O sea, uno de esos se acuerda de acuerdo a la posibilidad, pero como con el Instituto de Filosofía hay el convenio que mencionó, el precio fijo para cualquiera que va de aquí es de 100 pesos, que es el menor. Más acá, hablamos de tiempo, pero igual, sé que vemos después a dónde van a parar las preguntas no respondidas. Acá dice Adán, está con el nombre de Adán, comenta para Frispers, el contacto es esencial y auténtico. ¿Qué es lo que hoy podría impedir, en términos filosóficos y psíquicos, que se logren establecer vínculos sanos con uno mismo y con los demás? Gracias. ¿Hay alguna otra para también pensarlas? ¿No? Gracias, muchas gracias. Te devuelvo la palabra. Por allá, sí. Adelante. Y ahora Ay, aquí hacemos estoy. por Me llamó la atención algo que mencionaron. No, Adrián. Adrián, ok. Y me generaba una cuestionante, ¿por qué conocerse a sí mismo implica un dolor? Y lo pensaba si es que conocerse a sí mismo es doloroso, o el tratamiento de psicoanálisis o esta terapia lo hace más doloroso. ¿Alguna otra pregunta y las juntamos? Rafa. Van dos, no se me olvidan, la de Jorge en Zoom y esta. Adán, va. Bueno, nos puede preguntar que estén aquí con nosotros, como invitados, porque me ha parecido muy interesante la disciplina del psicoanálisis, porque tiene pues mucho vínculo con la filosofía, y ahorita que los estaba escuchando, pues me parece que incluso comparte de los mismos desafíos que tienen los filósofos, que es que en este mundo capitalista no se nos permite pues pensar en la situación en la que estamos pues viviendo. Todas las, todo el mundo va tan rápido que no tenemos pues oportunidades de sentirnos pues conformes con lo que hacemos, y si nos sentimos conformes pues también es por la misma situación que estamos atravesando, ¿no? Que vamos súper rápido. Entonces, pues solo es agradecerles que estén aquí con nosotros. Y también, pues, comentar que yo creo que tampoco es como un efecto de nuestra sociedad que esté tan condenado a querer una solución rápida, porque pues así se nos ha adoctrinado,
con estas redes sociales y la demanda tan rápida que tenemos en todos lados, entonces pues también exige a los profesionales estar un poquito también más tolerantes pues, con la sociedad no aboriginal. Y cómo ven ustedes que los profesionales no sientan pues, empatía con esta sociedad que pues, realmente no es culpable. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo primero agradecer su presencia y ahorita pensaba con esto de los vínculos, pensaba en las redes sociales y en el psicoanálisis porque las redes sociales, o sea, están construidas de tal forma por el algoritmo que pareciera que siempre te están afirmando, así como el contenido que te sale es como con el que congenias y incluso pensaba que esto es como videos de sí, tú mira qué hay, no sé qué. Entonces pensaba pues que una sociedad que se está construyendo a partir de estas formas de relación que no funcionan desde la confrontación, sino desde la constante afirmación de sí, tú échale ganas, que se está viendo, te estás pensando y lo que estás diciendo. Porque la verdad es que el algoritmo nunca casi nunca te muestra, no está diseñado para enseñarte algo que te disgusta. Entonces, pues preguntar cómo es que el psicoanálisis se posiciona y se piensa ante esta problemática. Y también, bueno, esta es como otra preguntita, pues ante la realidad, como lo que decía Gina ya, de pues un mundo que no sé, nada más que funcionando, pues, oye, pues ante la realidad de las periferias, pues, existenciales, de las personas pobres, las personas que no tienen tiempo para ir a una clínica, o incluso que, pues, sí tienen los asientos, pero pues el transporte, me tardo 3 horas yendo para allá, 3 horas de regreso, y tengo que trabajar con mis hijos y hacer Claro. un montón de cosas, o sea, hay como alguna forma de que psicoanálisis o la que esté pensando esa problemática o se esté posicionando ante eso, porque digo, ya es como una gran ventaja, como el hecho de que exista la clínica. Pero, pues sí, también preguntar cómo es que se está cuestionando o se está planteando el psicoanálisis ante estas problemáticas. Y digo, no nada más del psicoanálisis, Sí, la verdad claro. es que, porque, o sea, la corriente que sea el conductismo y los psicoanalistas también cobran pues, la terapia, entonces sería algo que todos tendrían que estar preguntando, pero el psicoanálisis, ¿cómo se cuestiona ante eso? Ujú. Gracias. Oye, Rafa, perdón, ¿qué hacemos? Es que está Mauricio también, que quiere hacer una pregunta, Judy, y A mí parece ya se que... me olvidó la primera. A mí me gustaría hacer tantito una pausa para contestar dos cosas. Va. Sobre lo del dolor y también retomo la primera pregunta del Zoom. Bueno, primero que es muy lindo lo que traes, el psicoanálisis no es solamente acerca del dolor. Me parece que así como el algoritmo, ahora está girando el dolor mucho porque también la ponencia que nos convoca es el vacío. Y donde hay vacío, hay dolor. Por eso es lo que está girando. Ahora, la existencia en sí misma, que ustedes yo no he estudiado filosofía, he leído poquitito, ¿eh? Pero la existencia en sí misma es dolorosa. Eso es inherente a la vida. Lo que hace el psicoanálisis o lo que intenta hacer es ayudarnos a tolerar ese dolor para que el dolor no consuma la vida, sino que la vida justamente se pueda volver placentera también, también. O sea, cómo tolerar vivir, ¿no? Cómo tolerar vivir, cómo atravesar lo doloroso y seguir teniendo un placer en vivir. Entonces, tu pregunta tiene mucho sentido. Conocerse en sí es doloroso o el psicoanálisis lo vuelve doloroso. Conocerse en sí puede ser doloroso en ocasiones, no todas las veces, por lo que acaba de decir el compañero, porque no, dice él, no todo mundo o no todas las situaciones te muestran lo que no quieres ver. Y sí, en esta terapia, y yo creo que en otros enfoques también, como alguien que citó a Fritz Perls en el humanismo, o sea, vas no a que te digan lo bonito que haces las cosas, tampoco a que te critiquen, pero de hecho vas a escucharte a ti mismo y de hecho puede que a quien le duela ver al monstruo que hay dentro es a ti, no al terapeuta, en ese sentido,
porque, bueno, me vino a la mente la película de Frankenstein que está ahora, que tiene mucha onda así filosófica acerca del bien y el mal y de cómo pues en cada uno de nosotros existe esa lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser doloroso, pero no es lo único que hay. También puede ser placentero, también puede ser, o sea, las sesiones mismas pueden ser cálidas, divertidas. ¿De qué depende? Pues de lo que trae el que viene. Sí, o sea, yo no es mi labor hacerle divertida la sesión a alguien que viene adolorido. Si viene adolorido, pero no tampoco es mi labor que salga peor, pero bueno, ni peor ni mejor, sino como está y con el proceso que salga diferente, ahí sí. Y esto me lleva a la primera pregunta acerca de si en una sesión, creo que la pregunta de por qué no de Jorge en la primera sesión ya salga, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó, pero ya salga ¿con qué? El sentido, ¿no? Con el sentido, híjole, pues es que eso nos trae justo a lo que estamos planteando de la prisa. La verdad es que no hay ni siquiera un médico, que es otro tipo de ciencia, es diferente, ni siquiera un médico te cura en una consulta. El médico te pide que te sometas a un tratamiento que va a durar un tiempo, o sea, ni la psiquiatría ofrece eso. Entonces, lo que nos plantea Jorge es imposible. Ahora, también le digo a Jorge que dice algo como estar en muchas sesiones autoconociéndose infinitamente, no, no, nada es infinito, o sea, el psicoanálisis tampoco es infinito, tiene un tiempo acotado, es un tiempo acotado en el que nos vamos a encontrar para llegar a un punto y va a tener un fin. Entonces, bueno, hay dos falacias en esa pregunta. Una es que es imposible, no solo para el psicoanálisis en una sesión, curar, y otra que tampoco es infinito. Bueno, hasta ahí. Rapidísimo, nada más agregar en la pregunta que haces en el Zoom, que asistimos en el asunto del vacío, tenemos pacientes con otras características. Ya lo decías, Carmen, teníamos pacientes que reprimían, entonces iban a análisis por sintomatologías producto de la represión. La represión fue manifestando algunos síntomas, y era lo que trabajaba. Ahora, en la clínica del vacío, tenemos sujetos que no reprimen. El sujeto es el inconsciente. Entonces, este asunto es mucho más problemático, más complejo, porque no es tan fácil ni tan rápido identificar dónde está la problemática, porque ahora tendremos que las fronteras son altamente maleables. No es fácil la delimitación ni tampoco identificar el origen de la problemática por la que está pasando el paciente. Por allá, ¿qué orden? Adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿atienden ustedes a adolescentes también? Y si atienden a adolescentes, digo, ¿tienen el apoyo de la familia porque él ya solicitó una ayuda terapéutica psicológica, pero ¿cómo hacer para que sea constante? Porque en esa etapa tienen tendencia a dejar todo así como muy, ya primero sí voy y luego ya no quiero ir, ya me quiero dedicar a otra cosa. ¿Cómo evitar que suceda eso como apoyo en la familia? De 18 años en adelante en la clínica, si son menores, hay algunos terapeutas que a manera de voluntariado ven niños y adolescentes y les hacen un precio afín al de la clínica, pero en su consulta privada. Y, y si se trabaja con niños y adolescentes, la técnica es involucrar a los padres, y también actualmente se está llevando a cabo un diplomado de parejas y familias en la asociación, por el que se va a brindar también atenciones familiares a bajo costo. Entonces, esas son las cosas que tenemos. Entonces se podría comunicar con el teléfono, ya preguntar en informes para eso. Sí, Ok, muchas gracias. gracias. No, Pues sí, Es que no, en realidad yo porque yo tengo niños, entonces yo preguntaba es porque también había encargado al padre Juan Carlos, que si también se podía dar como
como ese apoyo como para niños, o que si el psicoanálisis también se podría enfocar en niños. Sí, la respuesta es sí. Sí, gracias. ¿Había alguien? Bueno, pues a mí me surgía la pregunta igual con esto que decía Adrián, recordaba que el que se vincula ha sacrificado algo, recordaba que es este narcisismo, que se vincula, sacrifica el narcisismo para dejar entrar a la otra persona, pero me generaba la pregunta de cómo dar al sujeto sentido propio de su vida cuando hay ese miedo de perder ese vínculo que te ha ayudado a navegar en ese vacío. Y yo lo pienso igual en términos terapéuticos, de bueno, la relación analista-paciente, paciente-analista, todo esto de la transferencia, y las relaciones también que se tienen en lo cotidiano con la otra persona. Próximo a un cierre, cómo se supera ese vacío, pues que queda también. ¿Quieres responder? Tres comentarios también acá para Andrea López. Bueno, ella ojalá dice se pudiera ver más de cerca lo de la pantalla para anotar los contactos. Entonces, ya lo hizo Alejandro. Nada más queremos saber si Andrea está satisfecha con este pequeño. Bueno, luego también Aide pregunta a propósito de comerciales, ¿dónde podemos formarnos en psicoanálisis? Dice, muy buena ponencia, gracias. Y si los costos son accesibles. Ahí hacemos el siguiente comercial. Si nos puedes mostrar el otro flyer del simposio. En febrero, 13 y 14, ¿verdad? Sí. 13 y 14 de febrero del 2026 es el simposium de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que justamente su título es Depresión y Vacío, mal de nuestro tiempo. Pueden inscribirse en el WhatsApp que está ahí, que no sé si los de Zoom lo alcanzan a ver. Si alguien de aquí quiere ir, supongo que así como más en cortito con Juan Carlos podría tener el WhatsApp, o lo pueden tomar de ahí, o pueden entrar a la página, simplemente busquen en Google Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, les va a salir la página de la APG y ahí habrá un link al WhatsApp, ¿va? Pero bueno, en febrero hay un simposium y contesto esto, lo del Zoom, porque a lo mejor es una buena oportunidad de ir a conocernos, de ir a escuchar, de tener un certificado que también cuenta profesionalmente y así se acercan a la asociación si alguien quiere formarse y ya de ahí, bueno, tanto nos conocen como nos escuchan, ven cómo estamos pensando lo clínico y ya después pues hacen la formación, ¿no? Sí, la APG cuenta con formación, maestría en psicoterapia psicoanalítica, diplomados en atención de niños y adolescentes, parejas y familias, es otro diplomado, y la formación en psicoanálisis. Y en psicopatología. Hay otra pregunta, consideración otra vez Jorge, en reacción a lo que ya se le respondió. Está cumpliendo con el trabajo, Jorge. Y se me permite una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación actual del dispositivo psicoanalítico y la filosofía? Porque este tema ya nos quedó más pendiente. Y el escenario con los otros escuchas. ¿Cuál es la relación actual del dispositivo psicoanalítico y la filosofía? Ya que continúan diciendo en su momento Freud, según Banger, la consideraba como una de las tantas formas en que se sublima la sexualidad reprimida. Sí. Está bien. No, ¿alguien más de aquí quiere comentar algo? Sí. Yo también quisiera algo respecto a Jorge. Antes que nada, gracias por
presentaciones. Disculpa, yo no llegué inicio, entonces no supe como el encuadre, pero en el título decía charla sobre psicoanálisis y filosofía. Y un poco lo que yo he escuchado tiene que ver más con el psicoanálisis. Quisiera saber un poco cuáles son como los vectores que hay respecto de la filosofía o qué ejercicio filosófico está detrás de lo que nos están planteando. Por ejemplo, los conceptos de vacío o de vínculo o de angustia que surgen en el título y en los subtítulos tienen una larga tradición dentro de la historia de la filosofía y no se ha hecho algún ejercicio de conexión, de explicitación de esto. Quisiera saber si podrían hacer esa vinculación. Gracias. Ay. El micrófono, por favor. En el psicoanálisis en sí ya estaría el fundamento filosófico, porque Freud es considerado en la filosofía de los filósofos de la sospecha, pero en la actualidad muchas de las reflexiones contemporáneas del psicoanálisis beben muchísimo de la filosofía. Incluso las nuevas reflexiones del psicoanálisis, como ya decía Adrián también en el caso de Grimm, está incorporando filósofos como Hegel en el asunto de lo negativo, el vacío. Entonces, la vinculación es estrecha. Desgraciadamente, ahorita no podíamos ahondar tanto en la línea filosófica por cuestiones de tiempo, pero lo más filosófico en esta charla era más bien como la relación y la cercanía interinstitucional, y que eso también nos posibilite seguir profundizando desde ambas instituciones. Sí, en lo que hablábamos con Juan Carlos era la posibilidad de dialogar, que me parece que también es algo que hace la filosofía, ¿no? Como ser un instrumento para pensar y profundizar. No teníamos el objetivo de hacer una disertación teórica, por eso es que no encuentras en esta charla los puntos, digamos que los puntos era lo que yo preparé y el diálogo desde la filosofía, o sea, ahí se hacía presente, pero no teníamos el objetivo teórico de profundizar, sino más de pensar. También por eso los terapeutas traen las experiencias, más de pensar qué es lo que está pasando actualmente, qué nos pasa en relación al vacío, como una cuestión más experiencial, lo planteamos así como están compartiendo. Por eso hoy no encuentras mucha cosa teórica, pero bueno, aquí Juan Carlos nos contestó un poco. Yo quería decir, para que no se me vaya, que eso que dijeron por allá hace rato del vacío que lo consume, absorbe, creo que dijiste todo, me pareció muy bonito. Como una caricatura que se llama El viaje de Chihiro, que tiene un personaje que se llama Sin Rostro o Sin Cara, y que si lo han visto, él absorbe a los sujetos que están enfrente de él, y es infinito su absorción, su hambre, ¿no? A mí me gusta mucho ese personaje por ese vacío que tiene, sin identidad el personaje, ¿no? No tiene tampoco voz ni palabra, y va absorbiéndolo todo, ¿no? Y cuando hace un vínculo con una ancianita con la que termina la película, bueno, ya les hice spoiler si no la han visto, creo que se pone a tejer, pero el tema es que para de absorberlo todo cuando hay un otro con el que empieza a estar, por lo menos, ¿no? Nada más estar. La película no es un asunto clínico, pero son como representaciones que a mí me hacen mucho sentido de eso que dices, muy bonito, de cómo el vacío a veces lo absorbe todo, pero la película me dice cómo encontrarse con un otro puede parar, ¿no? Estamos ya sobre el tiempo y vamos a cerrar
esta conversación y bueno, pues apuntar todo lo que ya se decía en última, que es al diálogo, diálogo posterior y también como para ya los guantes, ¿no? Y eso, ¿no? Pero por lo pronto, entonces, nos gustaría pedirle al padre decano Jesús que nos acercara y entregar también, vamos a nombrar el Instituto de Filosofía y el Instituto de Formación Filosófica del Nacional de México, las constancias por esta conversación y por este diálogo que se está también secundando por acá. Ahí están. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues si recuerdan, se les envió un enlace para que quien quisiera la constancia de participación de esta ocasión, pues se anotara y registrara sus datos, pues eso llegara con los, sí fue verdad, sí, no sé si llegara el enlace, yo Armando, bueno, no sé si quedó todo, pues si Armando también, Sí, bueno. una llamada y no sé si eran ellos. registra los datos que se tienen allí para la constancia de participación en esta relación. Sí. A continuación, pues sigue el curso de entrenamiento de primeros auxilios. Bueno. Todas las compañeras que ya se anotaron, pues bueno, todos los ánimos para Sí, bueno. pegarnos. Empezamos a las 10:45 por acá. Sí, claro. Ya se anotaron previamente. Sí, está muy bien. Es el interior 2. ¡Ay!